Hola a todas, hola a todos, mi nombre es Joana y quiero compartir hoy 3 claves que me parecen fundamentales para la atención terapéutica. Así que si sos terapeuta, si trabajás desde las esencias florales, desde la bio, desde la astrología, desde cualquier otra disciplina, donde tu instrumento fundamental de intervención es la entrevista, te invito a que te quedes hasta el final del video donde voy a compartirte lo que considero que no puede faltar en el momento de ese contexto de entrevista, ¿sí? Otra cosa, antes de olvidarme y antes de seguir con la info. Si quieren saber más sobre la terapia floral, les vamos a dejar un enlace acá para acceder de forma gratuita a un ebook que armamos y que tiene que ver con un recorte de las formaciones que ofrecemos de la escuela. Antes me gustaría compartir y que hace en relación a la entrevista el enfoque desde EPSIA, desde todas las formaciones que ofrecemos desde la Escuela Holística Psicoterapéutica Argentina, de la cual tengo el honor en la actualidad de coordinar y de compartir con un equipo maravilloso que se abre y se expande cada día más. El enfoque de las formaciones que ofrecemos desde la escuela, tanto desde la terapia floral como desde la psicología sistémica, desde la biodecodificación, desde la astrología, el enfoque de todas nuestras formaciones es psicoterapéutico, ¿sí? Es un enfoque psicoterapéutico que hace un tiempo ya le agregamos el abordaje sistémico, ¿sí? Poder entender aquello que llega al consultorio desde la mirada sistémica. Hay otros videos también que explicamos un poco de qué se trata la terapia sistémica. Todas las formaciones que ofrecemos tienen un enfoque psicoterapéutico. ¿Qué significa que las formaciones que ofrecemos tienen un enfoque psicoterapéutico? Que fundamentalmente el instrumento que elegimos es la entrevista terapéutica. Tanto para el armado de preparados florales, como para la lectura de una carta natal, como para una sesión de bio, siempre elegimos como instrumento de intervención y de encuentro la entrevista. Con esto quiero aclarar lo siguiente, porque ¿es necesario un contexto de entrevista para armar los preparados florales? ¿No se pueden armar los preparados florales en una farmacia homeopática? Entonces, sí, o sea, nada es necesario, son distintas opciones, ¿sí? Como siempre digo, quienes ya nos conocen desde la escuela y van a escuchar mucho de mí, que, hay muchas opciones. Tal vez uno se queda con alguna más que otra porque te sentís más cómodo desde ese abordaje. O sea que sí se pueden preparar las flores en una farmacia, sí se puede utilizar otro instrumento para armar las flores, pero obviamente no tiene que ver con el enfoque de la escuela. Esto lo digo siempre, respeto todo, pero hay cosas que tal vez no comparto y que tienen un fundamento, ¿sí? ¿Por qué nosotros y nosotras elegimos este enfoque psicoterapéutico y elegimos la entrevista como instrumento fundamental? Lo voy a explicar ahora. La entrevista terapéutica constituye un espacio de encuentro, un espacio de renuncias y de aprendizaje por ambas partes, ¿sí? Tanto de terapeuta como de quien consulta. Ese espacio de encuentro lo que nos permite es poder ir observando y clarificando aquella información que por otros medios, como es una encuesta o un cuestionario, no podemos, ¿sí? Yo escucho mucho esto de que a través de un cuestionario o de una encuesta uno se puede armar su propio preparado floral o, se conoce astrológicamente o hace ejercicios de bio. Está todo bien, yo sé que existe, va a seguir existiendo, pero vuelvo a repetir, no comparto estas formas. ¿Por qué? Tiene un fundamento. Y es el siguiente. Estamos renunciando a muchísima información muy valiosa y que tiene que ver, por ejemplo, con lo no verbal, ¿sí? A través de un cuestionario o de una encuesta nos perdemos de esta información que es tan importante como la expresada de forma verbal, ¿sí? O de forma escrita. Piensen que además el 80% de la comunicación entre seres humanos es no verbal. Por lo tanto, nos estamos perdiendo el 80% de la otra persona.
para armar un preparado floral, para construir en conjunto esa fórmula, ¿sí? Porque también este espacio de encuentro está pensado para una construcción en conjunto, ¿no? Donde el terapeuta acompaña a el proceso de ese consultante y que tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento, de conocer sus propios recursos, de ver cómo jugarlos. No tiene que ver con un lugar de mago o de maga donde armamos flores con un papel, ¿no es cierto? O leemos una carta simplemente con un papel. Es una construcción. La comunicación no verbal es tan, como les mencioné antes, es tan importante o más que lo no verbal, porque además, como digo siempre y escuchan en las formaciones, se podrán controlar las palabras, controlar entre comillas, ¿sí? Porque a veces decimos cosas que ni las pensamos, pero bueno, se podrá controlar de alguna manera lo que estamos diciendo con las palabras, pero difícilmente podamos controlar todo lo no verbal, que tiene que ver con los gestos, con las miradas, con la postura del cuerpo, ¿sí? Con los movimientos de nuestro cuerpo. Todo esto también nos aporta información en el momento del encuentro con la otra persona. Otro punto que me parece interesante para considerar a la entrevista como el instrumento fundamental, ¿sí? para cualquier proceso terapéutico, es que la entrevista, ese encuentro con el otro o con la otra, nos habilita a una amplia variedad de intervenciones que podemos llevar a cabo, siempre que sean necesarios, ¿no? Para el trabajo terapéutico, que de otra manera no podríamos, ¿sí? O sea, a partir de un papel o de un cuestionario, de una encuesta, es imposible poder llevar a cabo muchas intervenciones. La comunicación se cierra, como les decía antes, se renuncia a mucha información, se cierra esa comunicación a una comunicación lineal, a una comunicación cerrada, no tiene la posibilidad de este feedback, ¿sí? Que tenemos con el consultante y que el consultante tiene con nosotras. Entonces, esto me parece fundamental, ¿sí? En ese contexto de entrevista, además, queda expuesto algo que no queda expuesto en un papel. ¿Cuáles son, por ejemplo, las creencias que están instaladas y que limitan, y que muchas veces limitan y muchas veces generan conflictos dentro del sistema, ¿sí? Entienda ese sistema como un individuo, entiéndase como sistema una persona o una pareja que llega al consultorio o un vínculo materno-filial o paterno-filial, ¿sí? Viene mamá con esa niña o ese niño, o papá, o los tres, o una familia completa a la consulta, ¿sí? Con respecto a este concepto de sistema, vuelvo a invitarles al video que está también en nuestro canal sobre lo que es la terapia sistémica, donde hablamos de esta definición de sistema, de cuáles son las características de los sistemas y demás, ¿sí? Pero bueno, en este encuentro de entrevista no solo quedan expuestas estas creencias, también, por ejemplo, cuáles son los roles y las funciones que se han definido dentro de ese sistema, que muchas veces se rigidizan en el tiempo, cuáles son los mitos familiares que repetimos, ¿sí? Porque siempre hay una tendencia a la repetición, también hay una tendencia al cambio, pero por lo general hay una tendencia a la repetición de patrones de conducta, de formas de comunicarnos, ¿sí? De vincularnos, poder conocer qué se valoriza en ese sistema, o qué es lo que se valora o qué es lo que se rechaza dentro del sistema. Digamos, toda esta información me parece valiosísima para conocer a ese consultante, ¿sí? Para conocer quién está frente a nosotras, qué realmente necesita de fórmula, si lo pensamos de las esencias florales, o qué tipo de intervenciones desde la bio, o bueno, todas las disciplinas que les vengo mencionando, ¿sí? Esto queda por fuera si lo manejamos con un simple cuestionario. Bueno, es mucho más extenso, ¿sí? Lo vemos más en profundidad en las formaciones de la escuela, pero bueno, quiero compartirles estas 3 claves que les prometí al inicio para la atención terapéutica, ¿sí? Muchas veces llegan alumnas y alumnos a la escuela donde tal vez se formaron con flores o se formaron con astrología, con bio o con cualquier otra disciplina,
Pero lo que digo siempre, y esto porque sigue sucediendo y sigue pasando, es que hay vacíos, ¿sí? Hay vacíos en cuanto a qué cosas tener en cuenta en una entrevista, ¿sí? Porque nadie nace sabiendo entrevistar, es una cuestión de práctica, pero me parece que hay ciertos puntos bien claves para poder encuadrar la entrevista. Hay algo muy importante en las entrevistas que es el encuadre, que tiene que ver con ciertas variables que deben mantenerse constantes y que tanto terapeuta como consultante tendrían que respetar, ¿sí? ¿Se pueden modificar con el tiempo? Sí, no es que se rigidizan esas variables y no se pueden modificar. Sí, se pueden modificar en el tiempo, pero se supone que son variables que se mantienen constantes. Pero antes de ese encuadre terapéutico, me parecen importantes 3 puntos. El primero, motivo de consulta. Parece una pavada, pero no lo es, ¿sí? Tiene que estar bien claro y definido cuál es la demanda por parte de ese consultante o de esa familia y por qué está llegando a ustedes, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, quiere tomar flores? ¿Por qué quiere hacer sesiones de bio? ¿Sí? Si hay algún diagnóstico físico de fondo o por qué quiere leer una carta natal con ustedes. O sea, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Sí? ¿Por qué quiere comenzar un proceso terapéutico? ¿Por qué quiere comenzar un tratamiento? ¿Por qué digo esto? Porque parece una pavada, pero no lo es. Muchas veces escucho esto. Quiero empezar a tomar flores. Bárbaro, ¿para qué querés tomar flores? Porque una amiga tomó, le hizo re bien y las quiero probar. Eso no es un motivo de consulta. Eso no es una demanda que como terapeutas podamos responder. Bueno, cuando vienen este tipo de demandas, hay que tratar de con preguntas, de ir profundizando para que esa persona pueda decirnos claramente qué es lo que quiere trabajar, ¿sí? Porque el motivo de consulta es muy importante, sobre todo para quien consulta como para nosotros los terapeutas, porque también nosotros tenemos que saber que llega al consultorio. Es una forma de autocuidado como terapeutas, pero también es una forma de respeto y es una cuestión ética hacia ese paciente, saber cuál es la temática a abordar para ver si realmente cuento con las herramientas y los recursos necesarios para acompañar ese proceso. Si viene una pareja, por ejemplo, que se quiere separar, no sabe cómo, y yo, por ejemplo, en ese momento estoy en un proceso de separación, medio difícil que pueda acompañar ese proceso en ese momento. No digo que no se pueda preparar, no se pueda acompañar nunca, ¿sí? El siempre y el nunca vamos a tratar de sacarlos de nuestro discurso, ¿sí? Porque no hay nada rígido, no hay nada estático, todo siempre está en movimiento, siempre es dinámico, siempre se pueden pensar distintas opciones, ¿sí? Pero es muy difícil que pueda trabajar una separación con unos consultantes cuando yo estoy atravesando ese mismo proceso. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque es imposible que no entre nuestra subjetividad en esas intervenciones. Siempre decimos que los terapeutas, cuando intervenimos, o sea, no existe esa objetividad al 100%, por lo menos esa es mi forma de ver, desde la terapia sistémica no existe esa objetividad en cada intervención que hacemos, pero sí lo que buscamos es que nuestras intervenciones sean lo menos subjetivas posibles, ¿sí? Para acompañar el proceso del otro. Es muy, o por ejemplo, un duelo, una pérdida, ¿sí? Hubo un duelo, quieren empezar a tomar flores para el duelo, pero justo yo hace un mes que también perdí a determinada persona y estoy en duelo, entonces es muy difícil poder acompañar este tipo de procesos cuando yo soy la que estoy también atravesándolo, ¿no? Entonces, es muy importante el motivo de consulta también porque, bueno, hay temáticas que no tenemos los recursos para abordarlas, ¿no es cierto? Puede ser cualquiera. Entonces, me parece que es una cuestión ética, me parece que también es una cuestión de autocuidado y de respeto y cuidado al paciente. Y porque el motivo de consulta, además, es el timón del barco, es hacia dónde comenzamos. Por más que el motivo de consulta al principio sea uno y después se vaya modificando, no importa, es necesario comenzar con un motivo de consulta real y concreto. El segundo punto importante es la motivabilidad. ¿Qué es esto? Esto lo hablamos mucho en las formaciones, ¿sí? ¿Qué tan motivada o motivado está esa persona o esa familia que llega al consultorio? ¿Está motivada? ¿Hay motivación por iniciar un proceso terapéutico? ¿La motivación es propia o la motivación es ajena? ¿Sí? ¿Cómo es que llega ese paciente a consultar con ustedes? ¿Es una derivación?
lo derivó, no sé, un psicólogo, lo derivaron de la escuela, que necesita comenzar un proceso terapéutico, es una iniciativa propia. Es muy importante la motivabilidad, porque no es lo mismo, pero esto pasémoslo a cualquier actividad cotidiana. No es lo mismo que tenga la iniciativa de comenzar el gimnasio y de hacer actividad física por iniciativa propia, que venga un médico, por ejemplo, y me diga, bueno, no, tenés que comenzar a hacer actividad física, tenés que empezar ya el gimnasio por XXX, ¿sí? No importa. Lo mismo pasa con los procesos terapéuticos. No es lo mismo si lo mandaron a iniciar un proceso o hay una iniciativa propia. Y esto es importante porque si no hay motivación, esos procesos terapéuticos duran muy poco. Por lo general, ese paciente termina abandonando la terapia, ¿sí? Porque no hubo nada que motivó a iniciar su propio proceso. Entonces, pues, por lo general son procesos que duran un par de encuentros, un par de sesiones y no se continúan. Entonces, si no hay motivación, como terapeutas tenemos que ir buscando, a partir de preguntas, de ir buscando, bueno, ¿cuál sería una temática que a ese paciente le genere alguna tensión o alguna preocupación y que lo motive realmente por iniciativa propia a comenzar ese proceso terapéutico? Volviendo con el ejemplo anterior, una separación, ¿sí? Entonces, ponele que venga un integrante de esa pareja y diga, bueno, no, voy a empezar terapia porque mi pareja me dijo que si no empiezo terapia nos separamos, ¿sí? Entonces, cuando viene este discurso, lo primero que por ahí uno piensa preguntar es, bueno, perfecto, ¿vos venís por tu pareja o venís por vos? ¿Qué te pasa con esa separación? No, yo estoy bien, yo estoy re tranqui, para mí no hay que separarnos, esta persona quiere que venga a terapia porque si no, nos separamos, por eso lo hago, ¿sí? Entonces, tal vez yo no escucho motivación. Ese proceso terapéutico no va a durar nada, lo más probable. Entonces, tal vez es invitar a la persona a pensar, bueno, ¿qué pasaría si te separas? ¿Sí? ¿Qué pasaría si se separan? Uy, no, bueno, si nos separamos, si realmente concretamos y nos separamos, a mí me parte el medio porque no tengo un espacio donde vivir o dependo económicamente. Bueno, entonces esas temáticas serían las que habría que tomar para motivar a la persona a trabajar con su propio proceso. Es un ejemplo, ¿no? Nada más, es un ejemplo a grandes rasgos. Y el tercer punto, y que también va de la mano con el motivo de consulta y la motivabilidad, es definir objetivos. El definir objetivos, igual que el motivo de consulta, es el timón del barco, es hacia dónde estamos yendo. ¿Nos subimos al barco junto con el paciente? Bárbaro. Pero ¿hacia dónde vamos? Si no tenemos objetivos, hacia dónde ir, otra vez, son procesos terapéuticos que por lo general tienden a caer, ¿sí? No suelen durar en el tiempo, no suelen persistir, porque llega un momento que nos damos cuenta que no sabemos para dónde estamos yendo. Estos objetivos los tiene que definir el paciente, los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser concretos, tienen que ser posibles de acceder. Cuando digo claros, simples, concretos, me refiero a lo no abstracto. ¿Por qué? Voy con un ejemplo. Muchas veces escucho que quieren empezar un proceso terapéutico porque quiero ser feliz. Quiero ser feliz es... No, esto no es un objetivo concreto, simple y claro. Todos queremos ser felices, ¿no es cierto? Bueno, a ver, pero ¿qué cosas te harían feliz? ¿Sí? Quiero ser feliz es abstracto, todavía es muy amplio. Vamos a llevarlo a lo concreto. ¿Qué cosas concretas te harían feliz? Bueno, irme de viaje una vez al mes. Bárbaro, se anota. Distintas preguntas para ir abriendo ese discurso. Yo siempre digo, hay que abrir el discurso, hay que abrir el discurso. Quiero sanar mi pasado. Bueno, ¿qué significaría sanar mi pasado? ¿Sí? Sigue siendo abstracto, no es concreto, ¿sí? Quiero sanar mi pasado. Bien, ¿qué es sanar tu pasado? Tengo un vínculo con mamá y papá que es pésimo, ¿sí? Quiero trabajar con esto porque siento que esto no me permite avanzar. Perfecto. Bien, ahí es más concreto. Vínculo con mamá, vínculo con papá. Esto de los objetivos, yo al principio cuando empecé a atender, hace unos años como psicóloga, no tenía en cuenta lo de los objetivos. Y parece una pavada, pero no lo es. Porque lo que me sucediera esto, al no saber, a veces yo no sabía qué intervenciones hacer o para dónde ir, porque claro, no tenía ningún objetivo a trabajar con ese consultante. Después con el tiempo me di cuenta qué importante es los objetivos, porque esto nos pasa en lo cotidiano también, ¿no? Tiene que ver con un encuadre, tiene que ver con una organización y nos permite ir hacia algún lugar.
Entonces, vuelvo a repetir, estos objetivos, cuando aparecen estos enunciados tan abstractos, lo que hay que hacer es abrir el discurso y hacerlo lo más concreto posible. Lo más concreto tiene que ver, bueno, qué acciones desde lo concreto te llevan a cumplir ese objetivo, ¿sí? A ver qué es lo que realmente hay que trabajar. Espero que les haya gustado, ¿sí? Que les haya sumado. Es un súper recorte de todo lo que ofrecemos desde nuestras formaciones en EFSIA, pero me parece que es importante tenerlas en cuenta, así que bueno, si les gustó este contenido y quieren saber más o quieren saber de otras temáticas, pueden suscribirse al canal de la escuela donde vamos a ir subiendo distintos videos. Y bueno, si les gustó lo que nos pide YouTube para que llegue a más personas y crees que puede ser de beneficio, ¿no? Para otras personas, es que le den like al video, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos pronto y espero haber colaborado y que, bueno, si hay alguna duda, alguna consulta, también pueden ofrecerla y compartirla en consultorio, ¿sí? Les mando un beso.